Sí, buenas tardes, hermanos, a todos. Dios me los bendiga. Este, me presento para los que no me conozcan. Mi nombre es Carlos Darwin Gómez. Soy de Tijuana, Baja California. Soy pentecostal. Eh, Sirvo como maestro de escuela dominical de adultos en mi congregación y en otra misión que tenemos nosotros. Y bueno, también enseñando obviamente la palabra del Señor y haciendo lo que Dios demanda que nosotros hagamos, ¿no? Por medio de lo que es las redes sociales y un mensaje, predicación y enseñanza por saturación en las redes sociales, no solamente por medio de lo que son nuestras iglesias locales o lo que viene siendo la predicación fuera de ella, sino que también por medio de las redes sociales, ¿no? El día de hoy me siento muy privilegiado porque me invitaron obviamente a poder exponer, a dar una ponencia sobre lo que es esta clase, sobre las nuevas viejas herejías con una conclusión pastoral. Pues obviamente esto es un llamado, hermanos, a una reflexión sobre la repetición cíclica de los errores doctrinales en la historia de lo que viene siendo la iglesia, como ya hemos visto con lo que habló nuestro hermano Joel, nuestro hermano Eder, nuestro hermano Juan y nuestro hermano Esteban. Esto se da por desligarse de la historia de la iglesia o más que nada también de la ortodoxia, como ya hemos visto en el transcurso de lo que viene siendo la clase de la masterclass, ¿no? Hermano, ¿me ayudas con lo que viene siendo la siguiente diapositiva, por favor? Como vemos en el ciclo del error, la historia de la iglesia nos muestra un ciclo, pero constante, ¿no? Que las herejías nunca mueren, sino que se reinventan con nuevos nombres, y eso lo estamos viendo, obviamente, actualmente, ¿verdad? Lo que ayer fue arrianismo, hoy se llama unitarismo bíblico, lo que se predica obviamente mucho en las redes como TikTok, por desgracia, y lo que en el siglo III fue llamado modalismo o sabelianismo, hoy se conoce como lo que es unicitarismo, ¿no? Que es importante enfatizar que ellos no son unicitarios, sino que son modalistas, ¿no? Porque ellos no son unicitarios. Y lo que en el siglo IV se combatió por San Agustín, ¿no? Contra el pelagianismo como tal, sobre lo que enseñaba Pelagio, hoy se enmascara como el provisionismo, ¿verdad? Como ahora estamos viendo que se está enseñando mucho, esto que se viene desde el 2013 para acá. Y también, ¿por qué no mencionar otras posturas, ¿no? Como wesleyana y otras posturas teológicas más, ¿no? Los errores del pasado resurgen con nuevas vestiduras, pero conservando la misma esencia destructiva de lo que viene siendo el evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Más que nada haciendo un énfasis en que cada una de estas posturas teológicas que están saliendo ahora son innovaciones teológicas y no son un desarrollo teológico que se construye a base de las escrituras mismas, sino son innovaciones, ¿no? Ahora, en la siguiente página hay una pregunta que es fundamental, ¿no? ¿Por qué se repiten los mismos errores de los hombres de siglos tras siglo, ¿no? Esto es importante hacer énfasis porque ignoran primero la historia, rechazan la tradición fiel y creen que la fe comienza con quién, con ellos mismos, ¿no? El orgullo intelectual y la desconexión histórica alimentan la repetición cíclica de los errores doctrinales que prácticamente se están viendo dentro de las congregaciones y peor aún, de maestros que ni siquiera se congregan y son prácticamente papas que enseñan obviamente una doctrina que va contra de lo que viene siendo la historia de la iglesia y la ortodoxia. Y es menester decir, ¿por qué no? Que estas personas muchas veces no necesariamente enseñan este tipo de cosas por ignorancia. Muchas veces de ellos lo hacen en base desde su postura, pero de una manera contumaz, sabiendo realmente que ellos están equivocados, pero el ego y la soberbia no les permite reconocer su error.
Y cuando nosotros estamos en una postura equívoca, es importante que nosotros reconozcamos nuestros errores porque todo es para la alabanza y la gloria de Dios. No es para jactancia personal. Por eso Pablo dice que el que se gloríe, gloríese en el Señor, y el que se jacte en el Señor. De ninguna manera nosotros podemos estar enseñando o hacer énfasis que yo no me puedo equivocar. No, porque todos estamos en como la santificación es progresiva, también el conocimiento es progresivo y tenemos que ir puliendo lo que viene siendo nuestro aprendizaje, la ortodoxia, y no desconectarnos de lo que se nos heredó. Y cuando nosotros entendemos que se nos heredó, es porque hay hombres que pagaron un precio carísimo, carísimo, para que usted y yo tengamos sana doctrina en nuestras manos, ¿verdad? Ahora, al desligarse de la historia, de la tradición apostólica y de lo que viene siendo la patrística, esto obviamente lleva a este tipo de errores. Ahora, en lo que viene siendo los fundamentos bíblicos, ¿no? Segundo de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 4, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a fábulas. Este texto apostólico anticipa proféticamente la tendencia humana a abandonar la doctrina establecida en favor de enseñanzas que satisfagan los deseos de la carne y las preferencias personales, validando la experiencia histórica de la iglesia. Esto prácticamente se ve muy a menudo, ¿no? Una comezón de oír. Hace rato estaban hablando lo que viene siendo mis hermanos, que muchas personas se dejan guiar por falsos maestros que tienen, primero, carisma, como decía el hermano Eder Miranda, tienen mucha carisma, tienen miles de seguidores, pero realmente ellos, cuando usted ve y a detalle de lo que se está enseñando, se va a dar cuenta usted que ellos no están predicando lo que es el evangelio, ni tampoco lo que es la tradición apostólica, porque ellos están haciendo énfasis en una innovación que la mayoría de ellos recaen en herejías que ya han sido condenadas o le dan obviamente un mayor énfasis a su libre albedrío, teniendo obviamente de la postura que vemos como el provisionismo en sí, teniendo ellos a Dios como un ser contingente, ¿no? Que prácticamente va aprendiendo a la voluntad del hombre, el Dios provisionista va reaccionando y eso es un terrible error. Por eso Pablo ya profetiza de sobre eso, porque le tocó también luchar como el apóstol Juan, como Pedro y como todos ellos contra este tipo de situaciones y de falsos maestros. Ahora, en el desarrollo temático, se examinará las manifestaciones modernas de los errores antiguos. Por ejemplo, en lo que viene siendo el unitarismo, o bien llamado lo que viene siendo el nuevo arrianismo, ¿no? Como tal. El arrianismo histórico del siglo IV negaba la plena divinidad de Cristo, presentándolo como un ser creado, el primero de todas las criaturas. Arrio enseñaba que hubo un tiempo cuando el Hijo no existía, reduciendo a Cristo a una posición subordinada e inferior al Padre, o sea, como una creación, ¿no? Y prácticamente en la versión moderna, lo cual ya estaba hablando nuestro hermano Joel Moody, lo vemos prácticamente con lo que son los unitarios que se dicen bíblicos, ¿verdad? O los monarquianos dinámicos, o prácticamente ellos son como son adopcionistas, que de ellos hay un problema en el adopcionismo. Ellos son como neo-adopcionistas. ¿Por qué? Porque los adopcionistas no se ponen ni siquiera de acuerdo. Unos dicen que Cristo fue adoptado como hijo en el momento del bautismo, otros dicen que es en el momento de lo que viene siendo su resurrección y otros dicen que en el momento de su ascensión al cielo. Entonces, ni siquiera tienen una doctrina estructurada y establecida porque son obviamente
una doctrina herética, ¿verdad? Esto lo vemos incluyendo en otros grupos como los socinianos, los testigos de Jehová, que perpetúan el mismo error, ¿no? Como ya lo dijo el hermano Joel, neoarriano, fundamentalmente es el negar la verdad de la divinidad de Cristo y su igualdad esencial con el Padre. Esto es importante entenderlo, ¿no? Porque en la respuesta que da la patrística a lo que viene siendo los concilios, los credos, se enseña en el concilio de Nicea del año 325 después de Cristo, que fue convocado por Constantino, se estableció que Cristo es consustancial con el Padre, homousios. O sea, es que es consustancial, no es inferior, no es creado, sino consustancial. Como hijo, es consustancial al lado del Padre, ¿verdad? Es decir, que es de la misma esencia divina, esta declaración protegió la doctrina de la divinidad plena, plena de Cristo contra las interpretaciones subordinadas. Por eso es que se hace el credo de Nicea para corregir este tipo de acciones, ¿no? Como ya lo hemos visto, ya lo explicó el hermano Joel, que Arrio era un presbítero que obviamente enseñó ese tipo de herejía, ese error que después otro como el obispo de Eusebio de Nicomedia sostenía y defendía este tipo de herejía, lo cual obviamente fue al final de cuentas condenada esta herejía, ¿no? Ahora, en la siguiente hoja vemos las consecuencias doctrinales del arrianismo moderno. Y esto implica es un peligro soterológico, salvífico. ¿Por qué? Porque quitar a Cristo del trono de la verdadera deidad y esto reduce la salvación a un modelo moralista, incapaz de proporcionar verdadera expiación por el pecado humano. Pues obviamente, si nosotros sostenemos que es un solo hombre, realmente como muchos de ellos defienden, incluso los unitarios como tal, que Cristo viene de una relación sexual entre María y José, pues obviamente, ¿qué expiación y propiciación de los pecados puede haber ahí? ¿Verdad? Es algo completamente absurdo. Y ahora, en el impacto de la adoración aún es peor, porque los testigos de Jehová sostienen que se le puede dar adoración, incluso a algunos unitarios bíblicos, se le puede dar adoración a Cristo porque Cristo ha recibido la autoridad de parte del Padre. Pero vean la incongruencia. Si Cristo no es verdadero Dios, entonces la adoración dirigida a Él sería idolatría, contradiciendo la práctica apostólica y la tradición cristiana histórica, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Eso lo vemos en Isaías 42:8. Él no comparte ni su nombre ni su gloria con nadie. Entonces seríamos en nosotros, desde la postura de ellos, unos idólatras según las mismas escrituras, ¿verdad? Entonces ellos no pueden tener un sustento en lo que viene siendo esta herejía. ¿Por qué? Porque justamente como lo dijo el hermano Joel, ellos se visten de una manera un poco diferente, pero realmente sustancialmente siguen sosteniendo estas herejías como el arrianismo, pero son como creen en algunos detalles un poco diferente, pero realmente tienen la sustancia herética del arrianismo. Ahora, pasamos con lo que viene siendo, hermanos, para avanzar, el unicitarismo, ¿no? En el unicitarismo o el modalismo, ¿verdad? Que es reeditado como tal. En el modalismo del siglo III, histórico como tal, también conocido como sabelianismo, enseña que Dios es una sola persona que se manifiesta en diferentes modos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero sin distinción real entre las personas divinas. O sea, ellos creen en un Dios unipersonal en la persona de Jesucristo. Ellos creen que Jesucristo es el Padre, es también Hijo, pero Hijo en carne, y lo que es el Espíritu Santo. No creen en las distinciones personales ni tampoco a Cristo, al Padre, al Espíritu Santo, le dan los atributos constitutivos de una persona, porque ellos dicen que el Padre no es persona y el Espíritu Santo no es persona. ¿Por qué? Porque no entiende cuáles son los atributos constitutivos de una persona para que ellos puedan entender que es una persona, ¿verdad? Que es el raciocinio, las emociones, voluntad, pero ellos tienen a un Dios completamente impersonal. Hágame ese favor. Los problemas doctrinales
niega la Trinidad bíblica, confunde las personas divinas y contradice la revelación clara de toda la Escritura, que la Trinidad es una revelación progresiva del Génesis hasta Apocalipsis, y como el bautismo de Jesús que vemos en Mateo capítulo 3, versículos 16 al 17, y la promesa del Consolador de Juan 14, 16, que dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Aquí vemos los pronombres personales, obviamente, que habla de las distinciones personales, pero ellos obviamente lo niegan. En la manifestación contemporánea, las iglesias de solo Jesús y grupos unicitarios perpetúan este error, rompiendo con la confesión trinitaria que ha definido la ortodoxia cristiana desde los primeros siglos. Entonces, aquí vemos obviamente lo mismo, solamente que ellos han perpetuado lo que viene siendo el mismo error, y dense cuenta que cada una de las herejías que hoy se conoce ya ha sido condenada en el pasado. Entonces, por eso es que es importante nosotros no desligarnos de lo que viene siendo la historia. La respuesta trinitaria histórica enseña, en cuanto Tertuliano en las fuentes de Adversus Praxeas, en el capítulo 25, estos tres son una sola esencia, no una sola persona. Y cuando entendemos esto es porque el misterio de la economía divina dispone de la unidad que sea distribuida en Trinidad, presentando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como tres, no como unidos en sustancia. Ahora, la formulación patrística de la Trinidad protege, aquí es importante hacer énfasis, protege tanto la unidad de Dios como la distinción real entre las personas divinas, evitando los extremos del triteísmo y modalismo. Esto es importante enfatizar. Cuando nosotros como trinitarios hacemos énfasis en que Dios subsiste en tres personas divinas, nosotros hacemos claro que hay una distinción personal y no sustancial. No son tres esencias. Esto evitando que caigamos en lo que viene siendo el triteísmo, como ahora se está enseñando por medio de TikTok con maestros que se ponen teología tal o algo por el estilo, que dicen que hay tres sustancias, y ellos han dicho que ya no es la Trinidad ortodoxa o clásica, sino que es la Trinidad actualizada. Ellos le llaman así, ¿por qué? Porque ellos mismos han hecho, obviamente, su propia Trinidad, obviamente refutando, según él, en su mente, o contradiciendo más que nada, la palabra debería ser así, contradiciendo todas las confesiones de fe de todas las denominaciones trinitarias e históricas, la ortodoxia, la historia, la patrística y la patrología. Hágame el favor, este hombre está contra todo el mundo, este tipo de maestros. Ahora, vamos a pasar a lo que viene siendo el provisionismo o el semipelagianismo contemporáneo. Como tal, Pelagio prácticamente es un teólogo, ¿no? Que enseñaba que el hombre puede salvarse por sus propias fuerzas morales, minimizando radicalmente los efectos del pecado original y la necesidad absoluta de la gracia divina para la salvación. Ahora, o sea, Pelagio sostenía que no había un daño en cuanto a lo que viene siendo el hombre después de la caída. O sea, él sostenía que cuanto a lo ético y lo moral, el hombre es capaz de poderse salvar a sí mismo, haciendo énfasis en su libre albedrío, ¿no? Yo puedo decidir buscar a Dios sin la necesidad de una gracia, ¿verdad? De parte de Dios, sino que yo lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque yo estoy capacitado en cuanto a lo ético y lo moral para poderlo hacer. Pero hoy actualmente vemos otro tipo de disfraz, ¿no? Que este es el semipelagianismo. Es una versión moderada que reconoce la necesidad de la gracia divina, pero insiste en que depende fundamentalmente de la cooperación inicial del libre albedrío humano
para hacer efectiva la salvación. O sea, Dios me da la gracia, pero yo decido si lo tomo o no lo tomo, ¿verdad? O sea, la última palabra recae en mí porque Dios incluso me predestina. Ellos dicen, Dios me predestina cuando yo elijo a Dios. O sea, tienen a Dios como, no como el ser infinito, como el ser necesario, sino como un ser contingente que está reaccionando a ver si tú lo eliges, yo te predestino. Entonces, no entienden que Dios predestina en base a lo que es el Kairos en la eternidad para estar en Cristo. Entonces ellos no se dan cuenta o son contumaces, ¿no? Que ellos le dan énfasis en la voluntad del hombre y no la voluntad soberana de nuestro Dios. Entonces, ese es el problema que vemos. Ahora, ¿qué respuesta conciliar vemos? En el Concilio de Orange, en el 529 después de Cristo, declaró que la gracia es preveniente y absolutamente necesaria, rechazando cualquier forma de sinergismo o de cooperación que otorgue al hombre caído la capacidad de iniciativa espiritual. San Agustín refuta prácticamente a lo que viene siendo a todo lo que se está hablando justamente sobre esto, en cómo en sus escritos sobre la doctrina del pecado original, la necesidad de la gracia divina y el libre albedrío cautivo. O sea, San Agustín hace un escrito prácticamente refutando lo que viene siendo Pelagio y todos sus seguidores que tenía él. Entonces, ahora, actualmente, ¿cómo podemos ver este modelo de semipelagianismo? El provisionismo moderno, ¿verdad? Esto lo vemos claramente que el provisionismo contemporáneo promovido por teólogos como Leighton Flowers y adoptado por algunos sectores bautistas reproducen el error del semipelagianismo histórico, exalta el libre albedrío humano sobre la soberanía divina, debilitando fundamentalmente la doctrina bíblica de la gracia. O sea, vuelvo y digo, pesa más la voluntad del hombre que la voluntad del único Dios soberano. ¿Por qué? Porque la contingencia está en Dios y en mí. Ellos reconocen que yo soy contingente, sí, soy un ser humano, soy mutable, cambio, pero Dios también es contingente porque va aprendiendo, ¿no? Terrible, terrible, terrible herejía. El sistema teológico sostiene que Dios provee la salvación universalmente, pero su efectividad depende de la respuesta del libre albedrío humano no regenerado, otorgando al hombre caído un poder que la Escritura claramente niega. O sea, ellos dicen que Dios provee la salvación universalmente, pero su efectividad depende de la respuesta del hombre. Vuelvo y digo, esto vemos en otras posturas teológicas también, no solamente en el provisionismo, sino en los wesleyanos, arminianos y muchísimas otras posturas que por desgracia tienen errores doctrinales. Nosotros no los condenamos, pero sí podemos decir nosotros claramente esto. Si alguno de los hermanos por ignorancia sostienen algo, es importante este tipo de masterclass o estudios para que obviamente se pueda entender la doctrina bíblica, pero cuando se es contumaz, entonces ya hay responsabilidad en medio de eso, ¿no? Porque hay maestros que están enseñando esto de manera contumaz porque son conscientes de que hay un Dios todopoderoso, todo soberano, que pesa la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Eso es importante hacer énfasis. Ahora, el patrón común, identificando las características recurrentes de todas las herejías, características universales de las herejías, bueno, ignorancia histórica. Se presenta como novedades o descubrimientos bíblicos, pero son viejos errores reciclados y los proponentes ignoran deliberadamente o por negligencia las controversias ya resueltas. O sea, un rechazo, se desligan completamente y dicen de aquí en adelante empieza lo que viene siendo la fe cristiana. ¿Verdad? Lo que ya anteriormente habló el hermano Esteban, Joel, Eder y Juan. Ese es el problema. Ahora, reinterpretación subjetiva y no objetiva, sino subjetiva. La Biblia es leída sin el marco interpretativo de la teología histórica, promoviendo un individualismo hermenéutico que rechaza la sabiduría acumulada de la iglesia. Soloísmo puro, pues.
rechazan completamente lo que viene siendo el exégesis, la hermenéutica, la historia, la patrística, la dogmática, todo, y dicen, a mí el Espíritu Santo me revela, ¿verdad? Ese es el problema de una reinterpretación subjetiva y no objetiva a las fuentes que tenemos de autoridad dentro de lo que es la sola escritura. Ahora, en este caso, la repetición de los errores. Los herejes modernos repiten exactamente los mismos argumentos que ya fueron refutados exhaustivamente en los primeros siglos, demostrando su desconexión con la tradición cristiana. Aquí hay puntos. Se desconectan, como digo, de la hermenéutica, del exégesis, de un estudio profundo de lo que viene siendo las escrituras, pero también algo que habló lo que viene siendo el hermano Esteban. Hablan mucho de ellos, de sus experiencias personales y los convierten en doctrinales, en normativas o dogmáticas, ¿verdad? Porque tal persona le pasó eso, yo lo voy a tomar como algo doctrinal. Es que Dios me reveló algo en un sueño, yo lo tomo como doctrinal. Entonces, este tipo de cosas es lo que estamos viendo y y más que nada lo vemos como innovaciones y no como desarrollos teológicos, hermano. En cambio, la iglesia verdadera de Cristo no innova, hermano, sino que desarrolla con una interpretación correcta de las escrituras. No innova, sino hace un desarrollo teológico con una interpretación correcta de las escrituras. Eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando usted ve a alguien que le está enseñando algo, usted tiene que ver si es una innovación teológica o es un desarrollo teológico. ¿Y cómo usted o qué o quién determina qué es un desarrollo o una innovación teológica? Bueno, la sola escritura. La escritura misma y las otras fuentes de autoridad que nosotros tenemos, pero si rechazamos todo, vamos a quedar prácticamente con un soloísmo bíblico. Por eso esta pregunta básica de la epistemología nos enseña que qué o quién es prácticamente lo que determina qué sí es, ¿verdad? 5 minutos, hermano. Perfecto. Vamos avanzando rápido. La frase clave para recordar: lo que se ignora se repite, lo que se desprecia destruye. Esta máxima encapsula la tragedia de la ignorancia histórica en la teología. Cuando las generaciones presentes desprecian las luchas doctrinales del pasado, se condenan a repetir los mismos errores con consecuencias igualmente devastadoras para la fe cristiana. La conclusión general prácticamente dice que el abandono de la teología dogmática, historia y patrística representa fundamentalmente el abandono de la herencia cristiana. Una fe sin raíces históricas inevitablemente se marchita y es absorbida por los vientos cambiantes del error doctrinal contemporáneo. La Iglesia no puede permitirse la amnesia teológica. Cada generación debe recibir, custodiar y transmitir fielmente el depósito de la fe, reconociendo que somos herederos de una tradición hermosa que trasciende nuestras preferencias o individuales. Fundamentos bíblicos para la fidelidad doctrinal. Segunda Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. El apóstol Pablo exhorta a la retención firme de la doctrina apostólica transmitido tanto oralmente como por escrito. Esta retención no es pasiva, sino activa, hermanos, ¿verdad? Y requiere firmeza, vigilancia y transmisión fiel a las generaciones siguientes. La tradición apostólica no es tradición humana, sino transmisión autorizada del Evangelio auténtico y del Espíritu Santo. Y en este caso, la aplicación pastoral, pasamos rápidamente a las exhortaciones específicas. A la iglesia, no podemos caminar solos en la interpretación bíblica ni reinterpretar la fe desde cero como si fuéramos los primeros cristianos. Necesitamos la continuidad de la fe, la confesión histórica y la voz de los padres de la iglesia que nos predecedieron en la defensa de la historia, de la ortodoxia. Prácticamente esto es una invitación y a los líderes no basta con predicar textos sueltos o sermones temáticos desconectados de la teología sistemática. Es absolutamente necesario enseñar sana doctrina
firmemente arraigada en la Escritura, iluminada por la sabiduría histórica. Esto quiere decir, hermano, que haya líderes o ministros preparados con buena ortodoxia, buena ortopraxis, buena ortopatía, y no prácticamente neófitos e indoctos, como dice Primera de Timoteo capítulo 3. A todos los creyentes, la fe cristiana es un tesoro recibido de las generaciones anteriores, no una creación personal, denominacional. Debemos de custodiarlo con gratitud profunda y fidelidad inquebrantable. Ahora, la frase de impacto final sería: la herejía siempre promete novedades, pero solo recicla el error. La ortodoxia, en cambio, no pasa de moda porque está cimentada en la verdad eterna, que es Cristo. Esta declaración resume la tensión fundamental entre la innovación teológica y la fidelidad histórica. Mientras las herejías fascinan con su aparente frescura, solo la ortodoxia ofrece la solidez y permanencia que necesitan las almas humanas. Y en la bibliografía sugerida, bueno, aquí están las fuentes, hermanos. Con esto finalizo, que acabamos de ver en toda esta masterclass, como vemos, las fuentes de Atanasio contra los arrianos, Tertuliano, Praxias, Agustín, Concilio de Nicea, Concilio de Constantinopla, de Orange, teología reformada, como la de Juan Calvino y su institución de la religión cristiana, Hernán Balvin, Luis Berkov y todo lo demás, hermanos. Entonces, muchas gracias, hermanos. De igual manera, los invito a todos ustedes a seguirme, los que ya me siguen por TikTok o por YouTube o por Facebook o por Instagram. Aparezco como Carlos Darwin GP, con una G de gato y una P, Carlos Darwin GP. Y es un privilegio, hermanos, poder haber estado en esta clase. Espero les haya servido. Esta clase obviamente se hace con el único objetivo, hermanos, de que Dios sea glorificado en cada una de nuestras vidas, y esperamos que esta clase les sirva a ustedes porque se ha hecho con mucho esmero para la alabanza y la gloria de Dios y para que ustedes sean edificados, mis hermanos. Dios me los bendiga. Muchas gracias, Carlos. Te agradecemos por recordarnos que aunque las herejías se vistan de nuevas, pues siguen siendo herejías y la verdad de Cristo es la que debe de permanecer. A continuación, vamos a hacer unos minutos de preguntas. Vamos a dar espacio para que pregunten 8 solamente, se hagan 8 preguntas, 2 por tema. Ahorita ya nada más vamos a pasar